Hola, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a hablar sobre la historia de la factorización. Pero antes de comenzar, vamos a responder la pregunta que todos están haciendo. ¿Qué es la factorización? Factorizar según la RAE, en términos matemáticos, significa descomponer un número, un polinomio, una matriz o otros entes matemáticos como productos de otros. Por lo que la factorización es una herramienta usada por los matemáticos para transformar una expresión algebraica para resolver algún problema. ¿Y dónde comenzó todo esto? Vayámonos a un mapa mundial. La factorización tiene una importancia considerable a través de la historia para la solución de ecuaciones algebraicas, ya que en primer lugar la factorización surge ante la necesidad de solucionar ecuaciones cuadráticas y de segundo grado, pero su utilización ha sido importante para el avance de la matemática en diferentes campos científicos, utilizadas por diferentes culturas a través de las épocas, tales como los babilonios, los egipcios, los griegos, los hindús, los chinos, y en la época contemporánea para los americanos y los europeos. Los babilonios. ¿Y dónde estaba Babilonia? Bueno, ¿o qué fue Babilonia? Fue un antiguo imperio localizado en la región central sur de Mesopotamia, teniendo su epicentro en la ciudad de Babilonia, y que llegó a extenderse por toda Akkad y Sumeria. Ahora, bueno, podríamos hablar sobre su historia, que se dividió en, podemos decirlo, dos etapas principales en sí, pero vamos a hablar, a enfocarnos en su descubrimiento sobre la factorización. Los primeros, como ya mencioné, fueron los babilonios. Usaron un método que actualmente se conoce como completar el cuadrado perfecto, y para realizarlo se basaban en factorizaciones simples que ya conocían. Existen más de medio millón de tablillas cuneiformes que todavía están siendo descifradas e interpretadas, que abarcan en un periodo que va desde el año 2100 a.C. hasta el 300 a.C., y de ellas unas 400 se relacionan con las matemáticas. Las tablillas de interés matemático abarcan temas que incluyen fracciones, contratos, préstamos, interés simple e interés compuesto, ecuaciones cuadráticas, cúbicas, el teorema de Pitágoras. Los babilonios utilizaban un sistema numérico sexagesimal, base 60, y la noción posicional. Los problemas algebraicos eran planteados y resueltos en forma verbal. Muchas de las tablillas babilónicas contienen problemas que se reducen a una ecuación cuadrática, la forma estándar de todos los problemas que ya conocemos, como se puede observar en las imágenes. Ahora bien, vamos con los egipcios. Los antiguos egipcios desarrollaron muy pronto conocimientos matemáticos y científicos para hacer frente a sus necesidades de su vida cotidiana y, claro, del estado faraónico. Los egipcios utilizaron la geometría, el álgebra o la aritmética, lo que nosotros conocemos como matemáticas, como una herramienta para resolver sus problemas prácticos. ¿Y cuáles eran estos? Eran medir las parcelas de cultivo, contabilizar el producto de sus cosechas, los impuestos o las ofrendas a los templos, calcular la altura de una pirámide o la inclinación de la rampa necesaria para transportar sus ciliares, que eran labores que requerían todo tipo de operaciones matemáticas, desde las más simples hasta las más complejas. Los escribas que trabajaban en la administración del Estado se enfrentaban diariamente a estas tareas y por ello desarrollaban una notable capacidad matemática, como evidencian los numerosos manuscritos con ejercicios de cálculo que se han conservado. Los egipcios disponían de un sistema de numeración en muchos casos. Las más antiguas muestras de escritura geográfica están asociadas a series numéricas anotadas en las etiquetas de antaño, que estaban unidas a un recipiente y que probablemente expresan las cantidades de un determinado producto contenido en el envase. Pero los egipcios son los padres de la geometría, pero gracias a sus monumentos y sus papiros también sabemos hoy que disponían de un sistema de numeración adicional que les permitía trabajar con fracciones de una forma muy especial, ya que el numerador siempre era la unidad.
China. Iremos un poco primero sobre la historia de China. El origen del Imperio chino se remonta al tercer milenio antes de Cristo. En el año 1122 a.C. comienza la dinastía Zhou. Bajo su dominio aparecen los dos grandes pensadores Lao Tse y Confucio. Se debe señalar que las dinastías jugaron un papel importante en el desarrollo de China. Las matemáticas en las dinastías chinas se caracterizaban a través de la historia por haber sido independientes de las matemáticas de otras civilizaciones. Cuando China era invadida, la cultura de los invasores extranjeros resultaba asimilada y no sucedía a la inversa. La consecuencia fue un continuo y aislado desarrollo cultural en China desde el año 1100 a.C. Debido al aislamiento que caracterizó a esta cultura, el conocimiento de las matemáticas chinas previos a los 100 a.C. es muy limitado en la actualidad. No obstante, se han realizado descubrimientos importantes en torno a ella, donde se destacan libros y artículos, algunos de ellos caracterizados por ser una acumulación gradual de materiales durante los siglos. Un ejemplo de esto, en la actualidad, de los más importantes, es este libro. El libro está dedicado a la astronomía y el cálculo, Xuan Yin o Clásico de Aritmética. En este libro se incluía una descripción sin prueba de la regla de Gou, la versión china del teorema de Pitágoras. Los griegos. La matemática griega o la matemática helénica es la matemática escrita en el griego desde 600 a.C. hasta 300 después de Cristo. Los matemáticos griegos vivían en ciudades dispersas a lo largo del Mediterráneo oriental, desde Italia hasta el norte de África, pero estaban unidas por un lenguaje y una cultura común. Euclides es el matemático griego de quien posiblemente más hemos escuchado. En su libro Los Elementos, Euclides aportó y recogió todos los conocimientos sobre la geometría de su época. Lo ordenó de una manera simple, estableciendo unas pocas verdades que son intuitivamente evidentes y que tanto usted como yo no tenemos problema en aceptarlas como ciertas. Euclides lo llamó postulados y a partir de ellos, por medio del razonamiento lógico, se puede deducir todo lo demás. Los elementos de Euclides es la obra matemática por excelencia, una compilación y sistematización de los conocimientos matemáticos de la antigüedad y un clásico entre los clásicos. Con una precisión y elegancia, siguiendo las reglas de la lógica, compuso todo un cuerpo de proposiciones matemáticas a partir de un pequeño grupo previamente establecido de definiciones y axiomas. Elementos está conformado por 13 libros, los 6 primeros dedicados a la prana elemental, los 3 siguientes a la teoría de los números, el 10º a los inconmensurables y los 3 últimos a la geometría de los cuerpos sólidos. Después de más de 2000 años, no han perdido nada de su precisión ni de su vigencia, aunque algunos de sus axiomas no son exclusivos y es posible construir otros sistemas matemáticos y otras geometrías utilizando posteriores diferentes. Es lo que ocurre con el célebre quinto postulado de Euclides sobre rectas paralelas en la geometría plana, la renuncia del cual dio origen en el siglo XIX a las geometrías no euclidianas, es decir, no planas. Alejandría es una ciudad del norte de Egipto, en la zona más occidental del delta del Nilo, sobre una loma que separa el lago Mariot del mar Mediterráneo. Es la capital de la gobernación del mismo nombre y el principal puerto del país. Es la segunda ciudad más importante de Egipto tras El Cairo. Fue fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C. Epifanio de Alejandría, a menudo conocido como el padre del álgebra, es mejor conocido por su libro Aritmética, un trabajo sobre la solución de ecuaciones algebraicas y sobre la teoría de números. Sin embargo, esencialmente no se sabe nada de su vida y ha existido mucho debate respecto a la fecha en que vivió. Este libro, que constaba de 13 libros, de los que solo se han encontrado 6, fue publicado en 1575 a partir de unos manuscritos de la Universidad de Wittenberg, añadiendo el editor un manuscrito sobre números poligonales, fragmento de otro trabajo del mismo autor. Los libros faltantes parece que se perdieron temporalmente, ya que no hay razones para suponer que los traductores y comentaristas árabes dispusieran de otros manuscritos, además de los que aún se conservan. En esta obra se realizan sus estudios de ecuaciones con variables que tienen un valor racional, lo que conocemos hoy en día como ecuaciones diofánicas. Aunque no es una obra de carácter teórico, sino una colección de problemas, es importante por su contribución en el campo de la notación.
Por ello, una ecuación diofónica es aquella que tiene solamente coeficientes enteros y cuyas soluciones son también números enteros. Sobre su tumba, a manera de epitafio, uno de sus alumnos escribió el siguiente programa: Transeúnte, esta es la tumba de Diofanto. Es el quien con esta sorprendente distribución te dice el número de años que vivió. Su niñez ocupó la sexta parte de su vida, después durante la 12ª parte de su mejilla se cubrió con el primer bozo. Pasó aún una séptima parte de su vida antes de tomar esposa, y 5 años después tuvo un precioso hijo, que, una vez alcanzada la mitad de la edad de su padre, pereció de una muerte desgraciada. Su padre tuvo que sobrevivirle llorándole durante 4 años. De todo esto se deduce su edad. Aquí va una pregunta para ti. ¿Podrías resolver el problema y encontrar cuántos años vivió Diofanto? Antes de responderte la pregunta anterior, tengo un consejo para ti, un consejo para resolver una ecuación de primer grado, que básicamente son 4 pasos. Primero, debes leer y entender el enunciado. Segundo, plantear el problema como una ecuación. Tercero, resolver la ecuación. Y por último paso, comprobar que la solución cumple las condiciones de tu problema. Puede parecer bastante difícil si lo tratamos de resolver con uso de fracciones y representaciones. Sin embargo, mediante el uso del álgebra basta con utilizar la incógnita x para representar la edad de Diofanto y luego transcribir cada frase en términos de la incógnita, mostrando que la suma de las partes nombradas corresponde a x. Es decir, nos dice aquí, su niñez ocupó la sexta parte de su vida. ¿Qué quiere decir esto? X representa toda su vida, por lo que su niñez equivale a x sobre 6. X estos. Adolescencia. Durante la 12ª parte de su mejilla se cubrió con el primer bozo, X sobre 12. Pasó aún una séptima parte de su vida antes de tomar esposa, su juventud, X sobre 7. Luego, 5 años después, tuvo un pequeño hijo. Este, Tomamos ese número como entero, 5 años de su vida. Luego, que una vez alcanzada la mitad de edad de su padre, pereció de una muerte desgraciada, X sobre 2, que es la mitad de la vida de su padre. Luego su padre tuvo que sobrevivirle y llorarle durante 4 años. Se toman esos 4 años, que fue el tiempo de su vida antes de su muerte. Por lo que al final tenemos la sumatoria de su niñez, más la adolescencia, más la juventud, más esos 5 años después de que se casó, más X sobre 2, que es el tiempo que vivió su hijo, más los 4 años que le lloró antes de su muerte, y eso va a ser igual a X, que es su tiempo de vida. Y en la solución de la ecuación tenemos que la edad de Diofanto fue de 84 años. Como manera de resumen, les dejo esta línea del tiempo sobre el descubrimiento y evolución de la factorización. Tenemos en el 2000, como ya lo mencionamos, a los babilonios con la solución de ecuaciones cuadráticas completando cuadrados. En 1600, los egipcios, resolución de problemas matemáticos en su rutina diaria. En 1050, 771, China, con el libro sobre solución de ecuaciones de segundo grado con una incógnita. En el año 300 a.C., a Grecia, con Euclides, el libro de los elementos. En el 300, en Alejandría, con Diofanto de Alejandría, la solución de ecuaciones algebraicas. Tenemos después a India en 628 después de Cristo, con la solución de ecuaciones cuadráticas usando el cero y soluciones negativas. En 830 después de Cristo tenemos Arabia, con el primer libro de álgebra árabe. En 1150 en la India, la resolución de ecuaciones. En 1545 Italia, con el incorporo de la solución de ecuaciones cúbicas y de cuarto grado y el tratado de la resolución de ecuaciones. Y en 1611 en Estados Unidos tenemos con Abel la resolución algebraica de ecuaciones en posibilidad de solución por radicales para la ecuación de cuarto grado. Para finalizar este video me gustaría dejarles esta historieta que encontré. Es una historieta sobre el uso de factorización en la antigüedad.
Esto sería todo por este video, así que muchas gracias por verlo. Te invito a que te mantengas informado y conozcas los temas interesantes y relevantes. Busca los hashtags Permanencia Escolar, Embajadores Educativos y Yo Soy Mentoría Online.